Esta mujer parecía ser una noble anciana, pero ocultaba un macabro secreto, pues el jardín de su casa se había convertido en un cementerio de ancianos a los que había enviado al otro mundo para poder seguir cobrando su pensión. Ella se mostraba ante la sociedad como una mujer bondadosa que cuidaba de otros ancianos, pero la realidad era muy distinta. Pero, ¿quién diablos era esta anciana? ¿Y por qué cometió semejantes actos tan aterradores? Quédate, que yo te platico la historia completa. Dorothea Puente nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, Estados Unidos, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres eran recolectores de algodón, pero dejaron este mundo cuando ella era tan solo una niña. El padre se fue de este mundo a causa de la tuberculosis y su madre en un accidente de moto. Con 9 años, Dorothea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de sufrimiento íntimo. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por la mentira. De hecho, con los años se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente los económicos. Dorothea se casó 4 veces, la primera a los 16 años con el soldado Fred McFall, a quien contó numerosas mentiras sobre su pasado. Con los años, el hombre descubrió que todo era una falacia. Sin embargo, el matrimonio tuvo 2 hijas, pero Dorothea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una la entregó en adopción y a la otra la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó y ante tal humillación, la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre se había ido de este mundo por un paro cardíaco. Al parecer, el quedarse sola era uno de sus más grandes temores, tanto así que con todas las personas que conocía inventaba todo tipo de falacias. En 1960, Dorothea enfrentó su primer problema con la justicia. La habían arrestado por dirigir un lugar de la mala vida. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento y una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. A su salida comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y de ancianos. Fue aquí cuando inició su etapa delictiva administrando de forma fraudulenta las pensiones de algunos de los que cuidaba. En este tiempo contrajo su segundo matrimonio con el sueco Axel Johansen, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, y del que tomó su apellido en la Ciudad de México. Tras 2 años de matrimonio, Dorothea se separó y puso en marcha su macabro plan que consistía en una casa para hacerla una especie de pensión de 3 plantas y 16 habitaciones. Aquí es donde comenzaría su malévolo y muy macabro plan. La mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Se mostraba amable y generosa, pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse a Dorothea por sus artimañas financieras terminaban enterrados en el jardín de su casa. De hecho, los vecinos recordaban cómo Dorothea era de lo más protectora con su césped, hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él, acababa maldiciéndolo de la forma más aterradora. Era bastante claro que esta mujer no quería que nadie caminara por su césped, pues sabía perfectamente que allí estaban enterrados algunas de las evidencias que podrían incriminarla y podrían condenarla de por vida a prisión. Sabemos y sabes a qué me estoy refiriendo. Una de las primeras que sufrió el horror fue Ruth Monroe, amiga de Dorothea, que en abril de 1982 se fue de este mundo. La policía le creyó a Dorothea cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y creyeron que se había privado de este mundo. Un pensionista llamado Malcolm Mackenzie, a quien Dorothea conquistó en una de sus salidas, la acusó de haberlo tratado de manipular con sustancias y de robarle. Esto hizo que Dorothea fuese sentenciada a 5 años de prisión, pero ni la cárcel impidió que se detuviera. Entre tanto, los huéspedes comenzaban a registrarse en la pensión de Dorothea, y algunos de ellos comenzaban a desaparecer misteriosamente. Hasta 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en la labor desempeñada por Dorothea Puente, con algunos de los casos más difíciles. La asistente social Peggy Nickerson fue una de las que más huéspedes le proporcionó en estos años. Un total de 19 personas pasaron por la pensión del horror sin conocer las verdaderas intenciones de su dueña, el cual era apropiarse de sus pensiones después de haberlos enviado al otro mundo y ocultar sus cuerpos en el jardín de su casa. Sí, familia, una completa, pero completa locura. El modus operandi de esta verdadera monstruo era cuando llegaba el correo, Dorothea lo incautaba evitando que sus receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí falsificaba sus firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques y si alguien la descubría y osaba enfrentarse, era cuando ella los enviaba al otro mundo.
Su modus operandi era darles una porción muy excesiva de medicamentos. Después los dejaba sin aire y finalmente procedía a enterrarlos en su jardín. Pero no fue hasta mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse más insistentemente del olor que emanaba de la pensión de Dorotea. Los vecinos mencionaban que siempre había un olor desagradable en el aire y muchas moscas por la zona. Ante esto, la mujer siempre justificaba el hedor atribuyéndolo a restos de pescado o a un problema con las cañerías. Pero a raíz de todo esto, comenzaría a cambiar todo rotundamente y Dorotea sería descubierta. A todo este misterio se le sumó un hombre llamado Álvaro, al que todos conocían como Jefe. Él había desaparecido de un día para otro y Dorotea solamente había explicado que él había decidido regresar a México. Después de la denuncia del asistente social de Álvaro, la policía se presentó en la casa de huéspedes de Dorotea. Tras las elocuentes explicaciones de la dueña sobre su paradero, los agentes se marcharon, pero 5 días después regresaron para registrar la casa. Un residente confesó haber mentido por orden de Dorotea porque la realidad era que ella estaba ocultando algo verdaderamente macabro. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera junto con varios policías inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron absolutamente nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cabrera cavó el terreno, tiró de algo que creyó era una raíz de árbol, pero se trataba de un hueso humano. Durante las siguientes horas comenzaron a encontrar más pedazos de tela y un total de 7 personas. Dorotea se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que en su primer momento la policía no la encontró sospechosa. Tanto es así que con la excusa de salir a comprar café, Dorotea emprendió un escape. Ella había escapado a Los Ángeles donde trató de engañar a un hombre llamado Charles Wiggles. El hombre era un jubilado al que conoció en un bar y ella se había hecho llamar Donna Johansson. Después de 2 horas de charla, la pareja quedó en verse al día siguiente, pero cuando Charles regresó a su casa y puso la televisión, se dio cuenta que se trataba de la mujer con la que había conversado en el bar. Sí, se sorprendió al ver que la mujer con la que había charlado tan solo unas cuantas horas antes se trataba de una completa serial. Sí, familia, para que se den cuenta que muchas veces por ahí en la calle podríamos estarnos topando con personas que están muy mal de la cabeza y jamás lo sabríamos. Ya sé, familia, es muy, pero muy aterrador. Sin embargo, él la delató inmediatamente. Una vez detenida y de regreso a Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones negando su participación en lo sucedido. El examen forense de todas las personas que encontraron enterradas en su jardín reveló que tenían gran concentración de flurazepam en su organismo, además de que tenían las huellas de Dorotea. Aunado a esto, se sumó el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes, una vez que habían dejado este mundo. Detrás de aquella anciana bondadosa, noble, tranquila, se ocultaba un completo monstruo. Inclusive, ella había engañado al personal que tenía contratado para que cavaran zanjas y hoyos con cualquier excusa. Afortunadamente, para el 11 de diciembre la condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, ella nunca aceptó lo que había hecho hasta el último de sus días, pues ella dejó este mundo el 27 de marzo del 2011 a la edad de 82 años por causas naturales. Fue así como aquella anciana que parecía ser tranquila, noble y parecía no hacerle daño absolutamente a nadie, se trataba de un completo monstruo. Sí, familia, es por eso que siempre les digo que cuídense mucho, que no confíen en nadie, pues caras vemos, intenciones no sabemos, familia. Así es, vivimos en un mundo en el que muchas personas vagan por ahí cometiendo actos verdaderamente aterradores y que jamás nosotros sabríamos en verdad qué es lo que son esas personas. Por eso cuídense, no confíen en nadie, amen, abracen y quieran a todos los suyos. Cuídenlos con todo lo que tengan para que cosas como estas no lleguen a pasarles. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Yo soy Kevin Barranco y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Recuerda que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto. Te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook que te dejo aquí en pantalla, Soy Kevin Barranco, y en mi otra cuenta de TikTok, también llamada como Soy Kevin Barranco,
tiempo por allá les estoy subiendo un nuevo contenido, un nuevo formato de videos en donde les relato y documento películas, series y cortometrajes. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!